Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul abandonó el país tras una fuerte discusión con Burak Özçivit. Descubre los impactantes detalles aquí. Queridos amigos, hoy tengo una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y que ha dejado a todos los fanáticos con el corazón en la boca. Preparen sus tés y cafés, porque lo que vamos a contar hoy parece sacado de una película de drama, pero según los rumores, es la pura realidad que están viviendo dos de nuestras estrellas favoritas. Estamos hablando de la pareja que todos adoran, esa dupla que nos hace creer en el amor verdadero, Neslihan Atagul y Burak Özçivit. Sin embargo, no todo es color de rosa en el paraíso. Se dice que una tormenta ha estallado entre ellos, una tormenta tan fuerte que ha llevado a Neslihan a tomar una decisión drástica y repentina, hacer las maletas y abandonar el país. Sí, habéis escuchado bien. La tensión entre ambos ha llegado a un punto de ruptura que nadie esperaba. Todo comenzó, según cuentan las fuentes más cercanas, en una cena que prometía ser romántica y tranquila. Neslihan y Burak habían decidido pasar una noche a solas, lejos de los focos y las cámaras, para disfrutar de su amor. Pero, como suele suceder en las historias de pasión intensa, una pequeña chispa encendió un fuego incontrolable. Al parecer, la conversación giró hacia un tema delicado, quizás celos infundados o malentendidos acumulados que no se habían resuelto a tiempo. Las voces comenzaron a elevarse. Lo que debía ser una velada de susurros amorosos se transformó en un intercambio de reproches. Testigos imaginarios de esta escena aseguran que Burak, con la frustración pintada en el rostro, exclamó: "No puedo entender por qué siempre volvemos a lo mismo. Solo quiero que confíes en mí como yo confío en ti". Estas palabras, lejos de calmar las aguas, parecieron herir profundamente a Neslihan, quien sintió que sus sentimientos no estaban siendo validados. La hermosa actriz, con lágrimas en los ojos pero con una dignidad inquebrantable, no se quedó callada. Se dice que le respondió con voz temblorosa pero firme: "No se trata de confianza, Burak, se trata de respeto y de entender lo que necesito. Y si no puedes ver eso, entonces no tenemos nada más que hablar esta noche". El silencio que siguió a estas palabras fue ensordecedor. Burak, quizás esperando que ella se calmara, no la detuvo cuando ella se levantó de la mesa. Fue un momento decisivo. Neslihan salió del lugar con el corazón roto, sintiendo que la distancia emocional entre ellos se había convertido en un abismo insalvable. Pero la historia no terminó ahí. La noche fue larga y dolorosa. Mientras Burak se quedaba solo, reflexionando sobre lo sucedido y quizás arrepintiéndose de no haberla detenido, Neslihan tomó una decisión impulsiva. No regresó a casa para esperar una disculpa. No, ella necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba alejarse de todo lo que le recordaba a esa discusión. Así que, sin pensarlo dos veces, se dirigió al aeropuerto. Las imágenes de ella caminando por la terminal, con gafas oscuras intentando ocultar la tristeza en su mirada, son las que ahora todos imaginamos con pesar. Compró el primer boleto disponible hacia un destino internacional, buscando refugio en el anonimato de una ciudad extranjera. Se rumorea que podría haber ido a Italia o quizás a Francia, lugares donde el romanticismo y la melancolía van de la mano. Lo cierto es que quería poner kilómetros de por medio. Mientras volaba hacia lo desconocido, Burak intentaba desesperadamente comunicarse con ella. Su teléfono sonaba y sonaba, pero no había respuesta. "Por favor, Neslihan, contesta. No podemos dejar las cosas así. Te amo y lo sabes", le escribió en un mensaje que quedó sin leer durante horas. La desesperación de Burak es palpable. Se ha dado cuenta de que esta vez no es una simple pelea de enamorados. Esta vez, el miedo a perderla es real. Amigos cercanos comentan que él está devastado, caminando de un lado a otro en su casa, esperando una señal, una llamada, algo que le indique que ella está bien y que hay esperanza de arreglar las cosas. Pero Neslihan, herida en su orgullo y en su corazón, ha decidido desconectarse.
Ha apagado su teléfono y se ha sumergido en la soledad de su viaje. Quiere pensar, quiere evaluar si esta relación, por muy apasionada que sea, le está dando la paz que necesita o si, por el contrario, le está consumiendo la energía. Es una situación muy difícil para ambos, porque el amor que se tienen es innegable, pero a veces el amor no es suficiente cuando la comunicación falla. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará cuando Neslihan regrese? ¿Regresará? ¿O este viaje es el comienzo de una separación definitiva? Los fanáticos están divididos. Algunos creen que es solo un bache, una prueba más que fortalecerá su relación. Otros temen que sea el final de una era. Imaginemos a Neslihan caminando por las calles empedradas de una ciudad europea, tomando un café sola, mirando a las parejas felices y preguntándose si ella y Burak podrán volver a ser así. Y a Burak, mirando sus fotos juntos, recordando los momentos felices y prometiéndose a sí mismo que, si tiene otra oportunidad, no la dejará ir nunca más. Haré lo que sea necesario para recuperarte, se le ha escuchado murmurar a sus allegados. Es una promesa de amor, pero ¿llegará a tiempo? La incertidumbre es lo que más nos mata en estos momentos. No saber si veremos de nuevo esas sonrisas cómplices, esos abrazos que nos derretían el corazón. La prensa internacional también está al acecho, tratando de capturar alguna imagen de Neslihan en el extranjero, tratando de descifrar en su rostro si hay arrepentimiento o liberación. Pero ella es experta en guardar sus secretos. Este viaje es su escape, su momento para reencontrarse consigo misma antes de volver a enfrentar a Burak. Y cuando ese reencuentro ocurra, será sin duda explosivo. ¿Habrá lágrimas de perdón o palabras de despedida? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí sabemos es que esta historia de amor nos tiene a todos en vilo, deseando que el final sea feliz, pero preparados para cualquier desenlace. Porque en el mundo del amor y la pasión, las emociones son como una montaña rusa, y ahora mismo, Neslihan y Burak están en la caída más vertiginosa de sus vidas. Esperamos de todo corazón que puedan superar este obstáculo. Que el amor triunfe sobre el orgullo y que pronto podamos darles la noticia de su reconciliación. Pero por ahora, la realidad es esta, Neslihan está lejos, Burak está solo, y el futuro de su relación pende de un hilo muy fino. Manténganse atentos, porque seguiremos informando sobre cada paso, cada rumor y cada novedad de esta historia que nos tiene a todos conteniendo la respiración. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué opinan de esta situación? ¿Creen que Neslihan hizo bien en irse al extranjero sin avisar? ¿Piensan que la reacción de Burak es sincera y que logrará recuperarla? ¿O creen que esta discusión marca el final definitivo de su amor? Quiero leer todas sus teorías y opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para no perderse la continuación de esta apasionante historia y activar la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video.